Patricia Cervantes. Oh. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Cervantes. Muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Me siento muy honrada y pues ahora sí que pues es hermoso poder compartir de la palabra que el Señor pues nos da en este caminar y pues ir escudriñando en él, pues de alguna manera nos hace cada día conocerlo más. En este día, pues, como ya pudieron escuchar esta alabanza forjada en el desierto de Zuleika Barreiro, eh, significó mucho hace unos años en mi vida en ese desierto que me tocó pasar y realmente cuando uno atraviesa un desierto y sales, eres otra, no eres la misma. Y son más desiertos que vienen, ¿verdad? En este estudio que me dio el Señor para poderles compartir y que me dio principalmente a mí, ¿verdad? Eh, el, el, el ver lo que pasé en ese desierto, por qué fue, a veces tenemos tantas preguntas, tantas cosas en este caminar, decimos, Señor, pero si yo estoy contigo, o sea, ¿por qué todo esto, verdad? Y bueno, Él tiene siempre esas respuestas para nosotros. Y bueno, como cita base que puse en el título es Tu voz es agua en el desierto, en esos desiertos que sentimos morirnos, que sentimos estar, que no podemos más. Su voz, su palabra es agua en ese desierto. Y vamos a ver el por qué pasamos esos desiertos, por qué Él nos lleva a esos desiertos. En Oseas 2:14, Él nos dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto tiene un propósito. En el desierto Dios trata nuestro carácter. Dios quiere que crezcamos espiritualmente hasta llegar a ser como Cristo, es hacernos como Jesús. Cada problema es una oportunidad para formar nuestro carácter y cuanto más difícil es el problema, mayor será nuestro potencial para crecer espiritualmente. Dios nos enseña el verdadero gozo en medio de la tristeza cuando nos volvemos a Él. La felicidad depende de las circunstancias externas, pero nuestro gozo está basado en nuestra relación con Dios. Dios desarrolla la verdadera paz en medio de nosotros, no haciendo que las cosas resulten como nosotros lo planeamos y queremos, sino al permitir tiempo de caos y confusión. Cualquiera puede sentir paz cuando se relaja o está de vacaciones. El desarrollo de nuestro carácter y los frutos espirituales que podemos dar en el desierto pueden ser el doble de lo que podríamos cosechar en tiempos de tranquilidad y bonanza. Adán fue puesto en un jardín lleno de vida y no pudo dar fruto. Jesús fue puesto en el desierto y dio fruto en abundancia. Tu voz es agua en el desierto. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo te atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta palabra es para cuando estamos atravesando un desierto, es una palabra de confirmación e instrucción para una temporada dura y difícil. El desierto no es un lugar de muerte, es un lugar de afirmarse todavía más con Dios. Cuando Dios permite un desierto en tu camino, no es que te quiera destruir, es que te quiere acercar. Dios no es malo contigo, Dios quiere que estés más cerca de Él. El desierto no representa un lugar de castigo, sino un lugar donde se disfruta de privacidad entre tú y Dios. Dios desea tener una relación con nosotros y nos hace ver lo importante que somos para Él y cuánto nos ama. Dios nos lleva a ese desierto para verlo, para conocerlo, para enamorarnos, para amarlo. Dios desea bendecirnos, no castigarnos. Él quiere restaurarnos. Él quiere que tengamos una relación con Él y una entrega total, que dependamos de su provisión. Dios tiene un inmenso amor eterno hacia nosotros. Por eso mismo tenemos que conocerlo. Tenemos que saber quién es Dios. La búsqueda del conocimiento y la comprensión espiritual debe ocupar el lugar más alto en nuestras prioridades. El Señor nos llama a conocerlo para que podamos recibir sus bendiciones. Recordemos que lo que ignoramos puede hacernos daño. Tenemos que perseverar en lo que es el verdadero conocimiento espiritual.
No dejemos en un segundo plano la palabra de Dios. Su palabra es su voz y será agua en nuestros desiertos. Dios permite a veces que las calamidades nos afecten para que lo busquemos con seriedad. Por eso somos llevados a esos desiertos, porque tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que conozcamos el corazón de Dios y le entreguemos nuestro corazón. En ese conocimiento que adquirimos de Dios, tendremos toda la confianza, toda la fe para poner nuestro corazón en sus manos. Pero ese corazón va al desierto para ser limpiado, para ser santificado, para ser procesado, para ser purificado y sea una entrega total a Dios, rendirte completamente ante Él, aprender a depender de su provisión, a caminar por fe, vivir conforme a las promesas de Dios a pesar de no poder verlas. En Proverbios 23, 26, cité estos versículos para que veamos cómo Él nos hace ir a esos desiertos y por qué nos hace ir. Aquí en Proverbios 23, 26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí nos pide nuestro corazón, entreguémosle, porque nosotros queremos tener nuestro corazón y luchar con nuestras fuerzas y todo. No, dame, hijo mío, porque sabe que no vamos a poder. Son con sus fuerzas, no con las nuestras. En Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Que tenemos que tener un corazón limpio, un corazón en donde se ha purificado. Por eso es el desierto, ir ahí a ese lugar en donde tenemos una lucha así muy grande, la tentación, el enemigo nos hace ver como estamos solos, Dios te abandonó y todo, y para nada, es cuando Dios está más ahí porque Él nos citó, Él nos llevó y Él lo que Él quiere es que entreguemos todo lo que traemos, todas nuestras cargas. ¿Para qué? Para que limpiemos nuestro corazón. Y qué hermoso es, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Santiago también uno del 2 al 4. En la versión Dios habla hoy, me llamó mucho la atención este versículo que dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Aquí nos enseña que debemos tener gozo cuando enfrentamos pruebas, ya que éstas nos ayudan a desarrollar paciencia y madurez espiritual. Debemos ver la dificultad con ojos de la fe y a la luz del buen propósito de Dios. Isaías 48:10 nos dice también: yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Nuevamente aquí vemos que vamos a ser pasados por sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos está quitando las cosas que no queremos soltar, lo que traemos, ¿sí? Entonces vamos a pasar por hornos de fuego. Entonces aquí Dios nos hace ver, dice, Dios purifica a su pueblo a través de la aflicción. Este versículo puede interpretarse como una invitación a dejar atrás el pasado, las preocupaciones, las cargas que nos frenan, a confiar en la obra creadora de Dios. Es rendirnos a Él, soltar todo lo que traemos, entregarle nuestro corazón, así como dice, dame, hijo mío, tu corazón. Isaías 48 es un capítulo que nos habla de la soberanía de Dios, la terquedad de su pueblo y la promesa de la redención. Llama a su pueblo a alejarse de la idolatría y abrazar una vida de obediencia y fidelidad. El Señor nos ama tanto, 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 imagínense, que nos mandó a su Hijo a morir por nosotros. En Deuteronomio 8:2, acuérdense, dice, de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. En el desierto es donde va a salir verdaderamente lo que somos, lo que traemos, ¿sí? Lo que realmente va a ser si vamos a cumplir o no su palabra.
Tuve que sacar esos 2 sillos, mami, porque no cabía las cosas. Mami, no está ahí. Ah, en Hechos 7, 29, 33 nos dice: Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Ahí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía: Yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Aquí vemos que el desierto es un encuentro con Dios. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel, si recordamos, ¿verdad? Y después otros 40 años con el pueblo de Israel. Y aquí podemos ver que en el desierto se oye la voz del Señor. Ahí Moisés tuvo su encuentro con Dios. Ahí en el desierto conoció a Dios. El desierto siempre tiene un propósito. Salmo 119:71 dice: Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. ¿Sí? Aquí nos lo dice el Salmo 119:71. Hay tantos, tantos versículos, hermanos, de verdad guau, no terminaría uno de verdad, y cómo van conectados, cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo, y definitivamente el Señor manda una cosa, que entreguemos nuestro corazón a Él. En Efesios 1:17 nos dice: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente, ¿sí? Aquí que nos dice, cuando Dios quiere que tengamos un encuentro con Él, ¿qué creen que quiere? ¿Por qué nos lleva al desierto? Porque quiere que lo conozcamos verdaderamente. Por eso nos hace ver de que si estamos en un desierto, tengamos ese gozo, porque estamos en una cita con Dios. No lo podemos ver muchas veces así porque estás en el sufrimiento y en el que por qué, y las lágrimas no te dejan, y tu dolor no lo soltamos, no se lo entregamos y no podemos ver. Entonces, yo al estar, estudiando desierto, de verdad que me hizo ver tantas cosas y decir: "Guau, Señor". Ir al desierto es sufrimiento, como dice, o sea, vamos a ser humillados, sí, porque de alguna manera, y no para mal, sino que tú te arrepientas de lo que tú eres, de lo que traes, de lo que necesitas dejar, para que realmente así podamos conocerlo verdaderamente, y es lo que pide. El día que estemos allá con Él, que dice: "Señor, Señor, pero yo hice esto, pero yo hice aquello", sí, pero no te conozco. Entonces tenemos que ir a esos desiertos para conocerlo verdaderamente, porque ahí es una cita con Dios. Yo lo que pude ver es una cita entre Él y tú, y donde ahí vamos a conocerlo y saber quién es Dios. Job 42:5 nos dice: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De verdad también, entre ese desierto que pasé, fue otro de los versículos que marcó mi vida. Porque de verdad fue donde yo tuve ese encuentro con Él, ahí fue donde yo me enamoré de Él. Y aquí, por ejemplo, Job dice: "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven". Yo puedo asegurarles que aquellas que han pasado ya sus desiertos y han salido, yo sé que de alguna manera han conocido al Señor, se han enamorado, saben quién es, porque Él te hace sentir, en su palabra te da las respuestas. Por eso Job en ese proceso, aunque él no merecía esa parte, porque si hubiera pecado, ¿no? Pero él aún así fue fiel. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre piadoso y sus aflicciones no eran un castigo de Dios. En Job 1, del 1 al 8 nos los dice. El motivo de su calamidad, una calamidad es una mezcla de juicio y misericordia, fue restaurarlo.
purificarlo, no castigarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces, si somos llevados al desierto, no es por castigo muchas veces, es para restaurarnos, es para purificarnos y nos va a doler y hay muchas lágrimas. Job 42, del 2 al 6, dice: Yo conozco, le dice Job a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El desierto es un encuentro con Dios para conocerlo verdaderamente. Y Job ahora ve distinto a Dios porque Dios se le ha revelado personalmente. También podemos ver estos desiertos de, por ejemplo, en Mateo 27:46, cuando Jesús está siendo crucificado y dice, a eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta exclamación de Jesús que cita también en el Salmo 22, yo cuando lo escuché dije, wow, ¿cómo va conectado? Salmo 22 refleja el peso de los pecados de la humanidad y su completa identificación con los pecadores y el real abandono que sufrió por parte del Padre cuando se separaron. Y vamos a Salmo 22, 1 al 2, y dice David ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y ahora en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:21, nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 también nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El desierto tiene un propósito. Jesús pasó por un desierto y su desierto tuvo un propósito, y no porque Jesús haya sido pecador o porque Jesús haya hecho malas cosas, sino porque fue su propósito darnos su salvación, darnos esa salvación, ¿verdad? El Salmo 22 lo escribió David antes de Cristo y lo escribió como si viera lo que iba a sufrir Jesús. David lo escribió en respuesta a los ataques de sus enemigos. En este salmo, David expresa su angustia y su fe en la victoria final de Dios. David se acuerda de que Dios ha estado con él desde antes de su nacimiento. David clama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmista se ve y se siente abandonado, clama angustiado, pero el resultado de ese grito de angustia es el recordatorio de que Dios es fiel. La angustia y la alabanza van y vienen en el Salmo, del abandono al recordatorio de la fidelidad de Dios, a los sentimientos de no merecer nada, a los recordatorios de la creación de Dios, a sentirse rodeado, a clamar para que Dios esté cerca y alabarle. Jesús cita el Salmo 22, siendo una profecía muy notable y específica de los sufrimientos de Jesús. Jesús conocía este salmo y citó sus primeras palabras para identificarse con nosotros en nuestro sufrimiento, ya que Él llevó en la cruz nuestra agonía y sufrimiento. Ahora, sabemos que en este caminar cristiano vamos a ser llamados al desierto. ¿Qué es un desierto? ¿Qué es un desierto espiritual? Un desierto espiritual es una metáfora que se usa para referirse a momentos de dificultad y prueba, o un estado de vacío y desolación. En la Biblia, el desierto se asocia en los momentos de prueba que Dios nos pone para crecer espiritualmente. Hay etapas en las que en las que sentimos a Dios tan cerca que nuestro corazón rebosa de alegría y gratitud, pero también hay momentos cuando Dios parece tan distante y nos sentimos tan solos que el alma no parece dar frutos. La vida en la fe se describe en general como un peregrinaje en el desierto hacia la ciudad celestial. Sin embargo, durante este viaje que hacemos, durante este caminar, nos enfrentamos a otros desiertos. Hay momentos tan oscuros en nuestras vidas que podemos llamarlos
como desiertos espirituales. Los desiertos son lugares áridos caracterizados por la ausencia de la vida. No son lugares que se aprecien mucho a nuestra vista, comparados a otros paisajes llamativos y preciosos. La imagen bíblica de los desiertos es similar, de hecho, se le presenta como un lugar de soledad. Un desierto espiritual, un lugar de soledad. Por ejemplo, en el desierto Jesús pasó hambre y sufrió los ataques de Satanás. Sin embargo, era necesario para Jesús estar ahí antes de comenzar su ministerio. Lo mismo sucede con los desiertos espirituales que vivimos nosotros. Muchas veces Dios nos permite atravesar tiempos difíciles para crecer espiritualmente, donde nos da herramientas útiles para nuestra vida cristiana. Los desiertos son de gran provecho para nuestro crecimiento espiritual, además de darnos valiosas lecciones para la vida. Estos son los siguientes puntos que debemos considerar cuando Dios nos permite atravesar por un desierto espiritual, para saber, para que no estemos así con, no, sepamos y ya sabemos a dónde vamos. ¿Estás en un desierto? Bueno, ¿por qué, Señor? Vamos a ver, pero tengo que tener ese gozo y saber que vamos a pasar esa situación y que Dios más que nunca está ahí con nosotros. Veámoslo como una cita con Dios. El punto número 1 dice, el desierto es enviado por Dios. Cuando estamos atravesando un desierto, automáticamente pensamos que estamos pagando por algún pecado y es porque nuestra mente funciona bajo la naturaleza caída. Es verdad que a veces lo que no sucede es el resultado de malas decisiones o la consecuencia de algún pecado, pero por encima de todo está la obra soberana de Dios y en ese sentido los desiertos llegan por su voluntad. Aquí podemos ver que es la voluntad del Señor que lleguen esos desiertos a nuestras vidas. Job 2:10 dice, pero él le dijo, hablas como cualquier mujer necia, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Si el desierto que atravesamos es la consecuencia de algún pecado, entonces atravesarlo es una oportunidad para arrepentirnos. Pero si no lo es, todavía podemos confiar en que Dios lo está permitiendo con algún propósito. Tenemos que confiar en esos momentos que Dios es soberano, pero su soberanía nos ha traído hasta el valle de sombra. O sea, nos sentimos así como que, Dios mío, estoy solo, no sé qué voy a hacer. El punto número 2 dice, el desierto no significa que Dios nos abandona. A pesar de que los desiertos son momentos sombríos, hay suficientes razones para creer que Dios camina a nuestro lado. El hecho de que la presencia de Dios sea difícil, que la podamos ver en la sequedad del desierto, no quiere decir que su presencia no esté ahí. Por ejemplo, Salmo 23:4 aquí nos dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Esta es la importancia de tener su palabra en nuestro corazón sellada, grabada, para que en esos momentos de valle, de sombra de muerte, ¿sí? Sepamos que Él está, porque su palabra lo dice, porque Él ya nos los dijo, son las promesas en las que debemos de aferrarnos y de salir y decir, Señor, estoy pasando por esto, sí, yo sé que muchas veces, o sea, uno en el momento no lo ve, yo lo vi, no lo ves, en el sentido de que yo me aferré, pero te sientes tan desbaratado, tan roto, pero en todo momento él me demostró que ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo, y digo: "Guau, es hermoso", de verdad. Entonces, no dejemos que nuestra mente se llene de esa sombra, sabemos que tenemos esa luz de él. Entonces dice Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando el enemigo quiera traernos esa palabra, decir, te abandonó Dios, te dejó, no. Él está conmigo porque Él lo dijo y así lo dice, dijo Jesús. Escrito está que Él prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. No existe lugar donde podamos estar fuera de la presencia de Dios. Él sabe dónde estamos, no nos podemos esconder. Y en Salmo 139 lo podemos ver, del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol trato de acostarme, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y emigrara hasta el confín del mar,
aún ahí me alcanzaría tu mano y me agarraría tu diestra. Si dijese al menos las tinieblas me cubrirán y el día se tornará noche alrededor de mí, ni, ni aun las tinieblas me cubrirán, y en la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos, el Señor, no, ahora sí que si el enemigo nos quiere ocultar, nos quiere, o estamos en un lugar tan oscuro, el Señor sabe dónde estamos. Y eso es donde decir, no importa hasta dónde pueda venir la opresión, Dios sabe dónde estoy. Dios va a venir por mí, porque Él lo prometió. Él está conmigo, ya hay un propósito. Yo tengo que meterme en eso. Hay un propósito, hay un propósito. El Señor sabe cuál es el propósito. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Lo que sucede con nuestra Lo que sucede cuando nuestra atención está puesta en los problemas que enfrentamos, perdemos de vista que Dios siempre es fiel, es lo que digo, o sea, de alguna manera nos desenfocamos. Pedro lo experimentó cuando caminaba sobre las aguas y quitó la vista del Señor. En Mateo 14, 29 al 31 no, lo podemos ver. Cuando le dice, ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no quiere que dudemos de Él. Yo con eso cuando leía decía, Señor, ¿cómo somos de verdad? O sea, cómo muchas veces el miedo nos, nos, nos paraliza, nos inunda totalmente y tú quieres que tengamos esa fe pues plena, completa. Y aquí dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es así decir, bueno, lo que esté pasando, Señor, estoy en ese, tú sabes, no tengo que dudar. Y así, o sea, renovar nuestra mente, como lo dice Pablo, renueva tu mente porque Dios está contigo. Muchas veces nos sucede igual, nos enfocamos en los problemas y nos ahogan las circunstancias. Y entonces nos es difícil ver a Dios a nuestro lado. Si estás atravesando un desierto, puedes animarte al recordar que Dios sigue a tu lado. El punto número 3 es, el desierto nos trae bien. Es muy fácil decir, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8:28 nos lo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. No es nuestro propósito llevarlo a nuestra manera y hacerlo. Sí, Dios tiene, no, es el propósito de Él. Somos llamados conforme a su propósito. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos para su pueblo, para su obra? Hasta que experimentamos la adversidad, la verdad es que muchas veces es un misterio porque Dios nos permite atravesar algunas circunstancias dolorosas. En estos momentos necesitamos anclar nuestra esperanza en las promesas de Dios, en su palabra. Por ejemplo, es muy esperanzador que la Biblia nos cuenta cómo los desiertos o los sufrimientos trajeron frutos a personas que Dios usó para sus propósitos, ¿no? Sabemos, wow, sí, usó a Moisés, usó a Jonás, usó, o sea, fue David, Jesús, pero realmente, pues sí se pasan momentos m- muy duros, ¿no? Pero hay que estar, como dice, anclar esa esperanza en esas promesas de Dios en su palabra. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. Ahí aprendió lecciones que luego aplicó para guiar al pueblo de Israel. O sea, esos 40 años les sirvió de preparación porque iba a algo más grande, había un propósito, ¿no? De manera muy parecida a los desiertos espirituales, traen experiencias que nos acercan más al Señor. Son momentos que Dios usa para formar nuestro carácter. Entonces tenemos que ver que el caminar en estos desiertos es que se va formando nuestro carácter. El punto número 4 dice, el desierto es temporal. Tenemos que tener entonces decir, ay no, ya esto ya va a ser para toda la vida. No, es temporal, es una prueba, es una cita con Dios y en la cual nos está quitando cosas, nos está formando, nos está regenerando y de alguna manera vamos a salir de ese desierto. Entonces, punto número 4, el desierto es temporal. La vida cristiana no siempre es fácil, pero tampoco es solo sufrimiento y dolor. David da a entender que el valle de sombra de muerte es pasajero. Aquí en el Salmo 23:4 lo podemos ver. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nuevamente lo volvemos a leer. Nuevamente el Señor nos los hace ver, decir, Él está con nosotros. Y Él lo que nos va a infundir ese aliento, esa esperanza, esas fuerzas. Aunque el tiempo de soledad es temporal, debe ser aprovechado mientras dura. Cuando estamos sufriendo, nos ayuda a recordar que el desierto terminará. Nos ayuda, sí, nos va a ayudar, o sea, de que pronto va a pasar esto. Sabemos, o sea, estoy pasando por esto, pero sé que esto va a terminar. Pues descansamos entonces de esa manera, al saber que pasamos por algo que no durará por siempre. Pero por otro lado, es oportuno que nos valgamos de la ocasión para crecer en lo que Dios quiere formarnos. En ese sentido, los desiertos son oportunidades de crecimiento que podríamos desperdiciar a la hora de atravesarlos. O sea, tenemos que aprovecharlos, no renegar, porque de nada va a servir que seamos llevados al desierto y de verdad no, o sea, nos hundamos, estemos en la tristeza, entremos, o sea, y decir, o sea, estás en una cita, pero ni le haces caso al Señor, ni te dejas tratar, ni lo escuchas, ni hablas con Él. Entonces, esos momentos de esos desiertos es cuando de verdad es conocerlo, es estar con Él, es hablar con Él, es tener un encuentro con Él. El punto número 5 dice, el desierto nos forma. La meta principal del cristiano es ser más como Cristo. Efesios 4:13 nos lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, ¿sí? De esos desiertos, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. A este proceso se le conoce como santificación. Nuestra santificación comienza cuando venimos a Cristo y luego el Espíritu sigue trabajando en nosotros el resto de nuestras vidas hasta que lleguemos a la gloria. Es cuando vamos a ser como el Señor sabe que tenemos que ser perfectos para Él. Lo que todavía, o sea, traigamos así mal, Él lo va a hacer. La obra que ha empezado en nosotros la va a terminar. Por lo tanto, se espera que mientras más años tengamos en la vida cristiana, más nos parezcamos a Cristo. Dios nos está permitiendo los desiertos con el propósito de hacernos como su Hijo Jesús. Una de las mejores herramientas que Dios usa para hacernos más como Cristo es el desierto espiritual. Por esta razón, mientras atravesemos estos momentos difíciles, recordemos que estos momentos son como campos de entrenamiento que Dios usa para formar en nosotros un carácter más como el de Cristo. Él aprendió la obediencia por sus padecimientos. Aquí en Hebreos 5:8 nos lo dice, y aunque era hijo, que padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue obediente al Padre. Si fue una realidad para Cristo, que es el Mesías y es completamente perfecto, no hay duda de que será una realidad incluso mayor para nosotros, que somos pecadores. Y por último, número 6, el desierto es para la gloria de Dios. Después de que pasamos ese desierto, después de que ya vamos a salir, híjoles, tenemos que pasar y decir gloria a Dios por lo que pase. Cuando tú sales y ya ves todo el proceso de lejos, dices: "Guau, sí, Señor, toda la honra y la gloria para ti. Ahora entiendo por qué pasó esto, ahora entiendo para qué tenía que hacer esto. Sí fue muy duro, sí fue así como, ay, no, pero ha valido la pena, Señor". Y para eso fuimos creados, para darle la gloria a Él, ¿sí? El apóstol Pablo deja claro que el propósito final de nuestra elección es la gloria de Dios. Efesios 1:6 lo dice: para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios recibe la gloria cuando después de atravesar un desierto, crecemos a la imagen de Cristo. Así que recordemos el propósito de nuestra elección y atravesemos los momentos oscuros del alma confiando en que el resultado de nuestras aflicciones traerá gloria a Dios. O sea, lo que estamos pasando en estos desiertos, en estos momentos, todos tenemos desiertos y son diferentes. Si vamos de uno y vamos a pasar en otros y así. Tenemos que tener bien claro que Dios está con nosotros y que ese proceso va a traerle la gloria a Él. ¿A Él por qué? Porque Él se va a glorificar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso y saber que ese desierto va a ser temporal.
Traerá, pues nosotros, mientras sufrimos, estamos siendo formados más a la imagen de aquel a quien pertenecemos. Por otro lado, si nuestro deber es hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 1:31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban, cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que caminemos, todo es a ti sea la gloria, Señor. Toda la honra y la gloria para ti, Padre. Gracias por todo. Darle las gracias y glorificarlo a Él. Entonces también lo es atravesar los desiertos con una actitud que le dé la gloria a Él. La esperanza en medio del desierto. Si los enfrentamos con esperanza, los desiertos espirituales pueden ser temporadas que nos traigan beneficios espirituales. Mientras que sentimos que luchamos con Dios buscando un porqué, Él permite los desiertos con el propósito de hacernos más como su Hijo Jesús. Quizá no podamos percibir esta bella voluntad por estar buscando el porqué de nuestro desierto. Espero que este mensaje te brinde una actitud de esperanza en medio del desierto que estés atravesando. Veamos el desierto como un tiempo de crecimiento espiritual. Recordemos el buen resultado que puede llegar tras los desiertos. Saquemos el provecho que Dios desea para nuestra vida y crecer más como Cristo. Cuando salimos del desierto debemos caminar por fe. Ese es el propósito. En 2 Corintios 5:7 nos dice, por fe andamos, no por vista. La fe cree en la palabra de Dios, cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo con él. Tienes que vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y el testimonio de su Espíritu. Deja que la fortaleza de Jesús se manifieste y sea exaltada a través de tu debilidad. Tienes que rendirte, tienes que entregarle a Él tu vida, tu corazón, todo, para que las fuerzas de Él sean las que luchen y hagan todo, y va a ser Él. O sea, es como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es rendirnos, es morir nosotros. Conoce que su gracia es lo suficientemente grande como para dar una respuesta a todos tus problemas. Déjate moldear por el Espíritu Santo de manera que la gente pueda llegar a conocer a Jesús a través de lo que ven en ti. Busca la presencia de Dios. Reconoce que en tu mente se libra una guerra espiritual. Toma prisionero cualquier pensamiento que sea contrario a Dios. Memoriza la escritura y medita como si fuera un acto de disciplina militar. Yo les voy a compartir este versículo, este rema que a mí me dio esta palabra en uno de mis desiertos del Señor hace unos años, Isaías 41:10 y 13. Ahí esa palabra fue, su voz fue en mi desierto esa agua que necesitaba y esa promesa que Él me hizo decir, pase lo que estás pasando, este valle de sombra de muerte, Pati, me dijo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta fue su voz, esta palabra fue mi agua en el desierto y esta palabra la atesoro en mi corazón. Hay una, entre que estaba eligiendo las alabanzas, ya había escuchado una. Y de última me apareció me llamó mucho la atención, ya no se van a poner, pero se las quiero leer y espero la puedan, pues, escuchar. Bueno, la letra que dice va de acuerdo al mensaje. Dije: "Guau", hoy el día de hoy la estaba escuchando, me apareció y digo: "Guau, es a lo que voy a llevar el mensaje el día de hoy". Se llama El proceso de Nancy Amancio. Y se las voy a leer, dice, te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si está siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón.
El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Muchísimas gracias por estar aquí en esta reunión. Espero que sea de bendición esta palabra en mi vida, de verdad que cada invitación que me han hecho ha sido, de verdad de gran bendición, porque, a veces, o sea, le digo: "Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a compartirles?". Y me pone la palabra primero de fe, corazón, ahorita desierto. Y es tan hermoso porque de verdad yo puedo pasarme las horas, yo quisiera tener el tiempo, pero a veces la vida diaria nos roba, ¿verdad? Pero es hermoso, es hermoso meterse y conocerlo y decir: "Guau, Señor, el que nos quiere dar ese entendimiento, decir: "Hijo mío, no estás solo, te amo y voy pronto por ti, pase lo que pase, yo estoy contigo". No debemos de bajar la guardia, estamos en tiempos finales y debemos de estar más firmes que nunca, viendo hacia arriba en qué momento aparece Él. De verdad, espero que sea de bendición. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanas. Les amo en el amor de Cristo.